la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido un oficio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión sobre cuál será el plan estratégico de contingencia y de inversión que se contempla en favor de los trabajadores de empresas de generación, distribución, transmisión y prestadores de servicio de energía eléctrica ante el cierre de centrales termoeléctricas a carbón. Oficio de la Subsecretaria de Salud Pública, por medio de la cual envía respuesta a oficio de la Comisión en relación con el fallecimiento de un trabajador producto de un accidente laboral registrado el miércoles 23 de septiembre del año recién pasado, al interior del Puerto Coronel en la región del Biobío, señalando al respecto que se ha instruido el correspondiente sumario sanitario. Carta al Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, mediante la cual manifiestan que valoran que para la ratificación del convenio sobre el trabajo marítimo de la OIT se haya realizado a través de una consulta tripartita. Asimismo, solicitan que se realicen los cambios necesarios para lograr el aumento de las horas de descanso en beneficio de los trabajadores marítimos del país. Oficio del presidente del Banco Central, mediante el cual agradece la invitación de la comisión e informa que asistirá junto al señor Juan Pablo Araya, fiscal, y la señora Solange Bernstein, gerenta de la División de Política Financiera. Nota del presidente de la ANEF, a través de la cual solicita ser recibido en audiencia para realizar aportes que permitan fortalecer el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que dispone de medidas de protección para el retorno gradual y seguro del trabajo en el marco de la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país. Y oficio de la presidenta de la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad de esta corporación, diputada señora Carolina Marzán, por medio del cual solicita que se informe sobre el estado de cumplimiento de los compromisos adoptados con la Asociación Regional de Pensionados y Montepiadas del ex Servicio de Seguro Social, referidos a dar atención a sus pretensiones, en especial las vinculadas al monto de sus pensiones, junto con sugerir que se les pueda invitar a una próxima sesión para que puedan dar cuenta de la realidad en que se encuentran y el estado de avance respecto de sus demandas sociales. Terminada la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Yo creo que el oficio, respecto al oficio que envían desde la Comisión de Adulto Mayor, me parece que ahí habría que ver cuáles serían los compromisos que se habrían adquirido. En eso, al menos no sé si los parlamentarios, las parlamentarias nos pueden ayudar respecto a ese punto y si no, comunicarnos con la asociación en cuestión y ver en qué temas podemos ir avanzando. No sé si les parece a la comisión. Pedro está en silencio. Decía que llegó don Gastón, que es el presidente del ejercicio, presidente. Ah, ya, perfecto. Don Gastón. Don Pedro. Usted preside, don Gastón. Ya, pero continuemos con lo que estábamos... Sí. Sí, respecto al oficio que plantea la expresidenta, nosotros como Secretaría vamos a tomar contacto con la Asociación de Pensionados, doña Gael, que les vamos a preguntar respecto a los compromisos y el estado de avance de sus compromisos y les vamos a informar en la próxima sección con el objeto de poder recibir una audiencia próxima. ¿Le parece? Me parece. Ya, don Gastón. ¿Hay algún punto pendiente de lo que estaban tratando que no se haya dado respuesta? Yo quiero la palabra en varios, presidente. Ya, entonces entremos a varios. Tiene la palabra el diputado Melero. Gracias, presidente. Presidente, hoy día vamos a ver este proyecto de ley relativo a los asesores financieros y a los cambios de fondos, más que los asesores financieros. Y hoy día entiendo, no sé si nos puede confirmar el secretario, estarían exponiendo el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Comisión para el Mercado Financiero. Yo quisiera sugerir, presidente, que en la sesión siguiente pudiéramos escuchar a Osvaldo Mesías, el superintendente de AFP. Yo lo escuché en la Comisión de Hacienda y hizo una muy contundente exposición porque ellos han hecho investigaciones sobre los efectos en las pensiones y en la rentabilidad de los fondos
que han generado estos agentes de inversiones masivas y que ha ido en franco deterioro de la rentabilidad de esas personas, han salido perjudicadas muy mayoritariamente. Y hay una diferencia muy sustancial y muy importante entre lo que es los agentes de inversiones masivas de lo que son los asesores previsionales. Entonces, quisiera yo proponer que además de los invitados de hoy, escucháramos al superintendente, presidente. Gracias. Ok, sí, será lo... ¿Sí? El señor Macías, hoy día, la sesión de hoy día, está invitado el presidente del Banco Central, aparte de los dos ministros, el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, y se agregó en el día de hoy, en la mañana, a don Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, que está en la sala de espera en este momento, aguardando a que lo hagamos pasar. Ya. O sea, la petición del señor Melero estaría cumplida. Sus palabras, señor Melero, son como usted ve. Sí. Estoy sorprendido, presidente. Sí, se da cuenta. La señora Thomas, presidente. Sí. Para ordenar, ¿quién tiene la palabra? La señora Yomas. La Gael. Mire, quería solicitar un oficio y ojalá pudiéramos destinar algún tiempo de esta comisión. No sé cómo vamos a estar con los tiempos durante este mes, pero creo que es necesario que el gobierno nos pueda dar una respuesta formal respecto a la propuesta de subsidio Protege, que nos enteramos por la prensa que fue la forma de responder a la solicitud de extensión del postnatal de emergencia, de la licencia preventiva postnatal. Pero sin embargo hay muchas dudas, presidente, respecto a quiénes podrán acceder a él, bajo qué condiciones, si las empleadas públicas van a estar excluidas, cuáles son las razones para excluirlas, si es que se tiene el bono de sala cuna, se van a excluir también aquellas madre o padre del acceso al bono, a este bono subsidio Protege. Y también la consulta respecto a que si aquellas trabajadoras y trabajadores que no cumplen en el fondo los requisitos para que las empresas estén acogidas a la sala cuna, en el fondo van a poder acceder o no a este bono. Yo quiero decirlo, aprovecho también, ya lo he señalado públicamente, al menos a mí me parece que esta no es respuesta suficiente, sobre todo porque además de dejar excluida a varias trabajadoras y trabajadores, recién empieza a aplicar en marzo, presidente. Entonces, ¿cuál es la respuesta desde el gobierno a aquellas trabajadoras y trabajadores que hoy día no tienen una solución, que están eligiendo si cuidar a su hijo o hija, o en el fondo cuidar sus trabajos? ¿Y qué va a hacer de sus vidas durante estos meses, durante el mes de enero, durante el mes de febrero? Entonces, presidente, me gustaría que esta comisión oficiara al subsecretario, pero también creo que es atingente el poder tener una sesión en donde den una explicación a esta instancia, presidente, porque nosotros al menos habíamos solicitado al subsecretario que nos dieran información más formal al respecto y lamentablemente, más bien, y lo digo, yo me enteré por la prensa de esta situación, más que por una comunicación formal a esta comisión o a las instancias correspondientes del Congreso. Ya. Son dos cosas distintas. Las someto a consideración del oficio primero, que está planteando la diputada Gael Yoman para el subsecretario. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Ok, ya, entonces oficiamos. Y lo segundo, yo estando de acuerdo en la idea de generar una sesión especial de la comisión respecto del punto planteado, como vamos a tener un nuevo presidente o presidenta a contar de, espero mañana, dejémoslo planteado y dentro del ordenamiento que él tenga o ella tenga, entonces quede como una cuestión de urgente despacho. ¿Les parece? Presidente, pero si me permite, ¿Sí? Ya llegaron los ministros. Ya. Que para zanjar esto, y igual yo agregaría un punto siguiente que está provocando bastante alteración en el ambiente en los trabajadores del sector público por esta iniciativa que ha tenido el Ministerio de Hacienda y el gobierno en lo particular de hacer una consulta respecto del empleo del sector público. Entonces también es un punto que yo lo dejaría en la agenda para
que se tome la determinación. Yo preferiría también una sesión para invitar al ministro de Hacienda que está encabezando esto y también al presidente de la ANEF para ir teniendo una opinión y ir monitoreando lo que puede pasar respecto de las modificaciones que podría sufrir al final de este proceso el estatuto administrativo, que es el que regula las relaciones laborales de los trabajadores del sector público. Lo menciono. Presidente. Diputada. Muchas gracias. Mira, me parece absolutamente pertinente lo que ha planteado la diputada Youmans en términos de que hay un derecho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la maternidad, con los niños y niñas. Y esto de un bono, ¿no? Un bono que al final no sabemos cómo se va a aplicar, pero además sabemos las restricciones que siempre ha colocado el gobierno frente a una bonificación. Entonces, al final no es de carácter universal, que es lo que nosotros siempre hemos planteado, sino más bien restrictivo. Y lo segundo, a lo que estaba planteando el diputado Melero, a las audiencias que podríamos tener, yo no sé si es posible que pudiéramos, o sea, me parece que el superintendente sin duda tiene que estar, pero la posibilidad de tener, no sé si existen o no, ahí don Pedro nos podrá ayudar, organizaciones de usuarios, porque yo sé que se están organizando tipos de usuarios, porque uno tiene vamos a solo escuchar una parte que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Pero también deberíamos estar escuchando a instituciones de usuarios que opinan sobre estos cambios de fondo y las modificaciones que quiere hacer el gobierno. Y de la misma forma, si hay organizaciones que tengan que ver con los asesores provisionales, que yo creo que también es algo que deberíamos tratar de ver desde el punto de vista cómo encontrar organizaciones que nos permitan tener el otro punto de vista tanto de los usuarios como de estas organizaciones, presidente, a ver si es posible encontrar algunos y que puedan venir a dar su opinión a la comisión. Eso, presidente Saavedra. Sí, tiene que contemplarse un sano equilibrio respecto a las opiniones que nosotros tengamos para emprender un camino de opiniones y legislativo que nos dé el equilibrio en el proceso. Así que eso debiera estar contemplado en adelante en la agenda y lo dejamos registrado para que el nuevo o la nueva presidenta pueda llevar a cabo como tareas principales en este proyecto. ¿De acuerdo? Ok. Ya. ¿Hay algún otro varios para cerrar este punto y pasar entonces a escuchar a los... ¿Hacemos pasar a los invitados, presidente? Ok, hacemos pasar a los invitados. Sí. Va a estar la ministra del Trabajo, va a estar el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda por lo menos está. El presidente, ¿quién? El ministro de Hacienda está don Osvaldo Macías. No entran todavía don Joaquín Cortés. Ya. Entonces, yo lo que propongo es que dentro de un tiempo de 10 minutos cada uno haga esta exposición, registramos y después, entonces, el tiempo restante va a sobrar como más de media hora para hacer las preguntas y debates. ¿Les parece? Ahí está don ministro de Hacienda. Está... Yo tengo un punto, presidente, yo con su venia, presidente. Sí. Yo, presidente, al Ejecutivo no le limitaría el tiempo, presidente. Ellos no son expositores, ellos son ejecutores del proyecto. Nunca lo han expuesto ante la comisión y me parece que restringirle a 10 minutos a un ministro de Estado no corresponde, presidente. Deberían tener el tiempo necesario para exponer y para responder las preguntas. Creo que deben un tratamiento distinto a un expositor. Gracias, bueno, pero son colegisladores igual que nosotros. Sí, está bien, pero el proyecto no es tan... Nosotros no es tan largo. Es que si no, vamos a tener a personas que están invitadas y que después no van a poder, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, por eso lo planteo. ¿Ya? Presidente. ¿Ya? ¿Sí? Sí, diputado Laura. También no autolimitamos el tiempo, así que me parece razonable lo que se está planteando. Bueno, ya. Ya, vamos a cederle la palabra al ministro de Hacienda en primera instancia para que haga la exposición. Ministro, ¿cuánto tiempo usted estima que podrá hacer su exposición? Buenas tardes.
Buenas tardes, presidente. Gusto saludarlo. Soy diputado y diputada. No lo sé, presidente. Yo estimo que unos 15 minutos. Ya, perfecto. Ya, ok. Ni un problema. Adelante, señor ministro. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo vuelvo a saludar, agradecer la ocasión de presentar este proyecto de ley que es tremendamente relevante por las razones que voy a tratar de fundamentar. Estoy compartiendo la presentación, no sé si la tiene a la vista, presidente. Sí. Está. Perfecto, ahora yo, el que no la tiene soy yo. Vamos de nuevo. Ahora ya no la tenemos. Ahí sí, ¿se ve? No, no la tenemos ahora, ministro. Ahora no. Ahí. Ya. Sí. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este es un proyecto de ley que regula los cambios de fondos de pensiones. Y voy a partir, presidente, como antecedente, señalando que este es un tema de preocupación transversal. Y lo es por varias razones. En primer lugar, por la razón obvia que las pensiones de vejez ha sido un motivo de preocupación amplio en los últimos años y que se ha visto recogido en el debate público y en distintas iniciativas legales. Pero esta preocupación, en el caso particular acá en Comento, dice relación con la volatilidad que han mostrado los mercados financieros en el mundo, también en Chile por la crisis, y por supuesto, como se comprende fácilmente, cuando hay caídas en los retornos del mercado, esto tiene una consecuencia directa en la posibilidad de acumular fondos para la vejez. Afortunadamente en esta materia, la regulación y las administradoras de fondos de pensiones que tenemos en Chile han hecho un buen trabajo en términos de generar buenas rentabilidades. Sin embargo, en el último tiempo, presidente, hemos asistido a una creciente tendencia a tener solicitudes masivas de cambios de fondos al alero del esquema de multifondos que rige en nuestro país. Estas solicitudes masivas, solo para dar un ejemplo, en el año 2014 solo un 6,3% de los afiliados se cambió de fondo, mientras que en 2019 dicha proporción casi se triplicó. Y de hecho, el año 2020 esta tendencia ha seguido al alza. Estamos hablando de un contingente muy importante de afiliados que se cambia de fondos, lo que en principio uno podría decir no tiene ninguna consecuencia, pero la verdad es que hay varias consecuencias. En primer lugar, presidente, genera, por la razón obvia de que los fondos de pensiones representan una cantidad muy relevante de activos financieros, de inversiones para el tamaño de nuestro mercado. Cada vez que se producen estos cambios masivos de fondos, se alteran los precios de los distintos instrumentos de este mercado, lo que introduce volatilidad, como bien decía, en el precio de estos distintos activos financieros, pero también en el tipo de cambio, en el mercado de las divisas. Concretamente, en cuanto a este último punto, los movimientos a fondos más riesgosos, por ejemplo, cuando uno se mueve del fondo E al fondo A, aumenta la demanda de moneda extranjera y deprecia al peso. Esta volatilidad, presidente, se puede apreciar en el siguiente gráfico. A modo de ejemplo, estos son los montos en miles de millones de dólares entre el 1 de octubre del año 2019 y el 7 de enero a la fecha, o sea, la última información disponible. Quisiera destacar dos cosas, más allá de las distintas líneas de colores, dos cosas que llaman la atención. En primer lugar, como yo mencionaba, el aumento de la frecuencia en los cambios de fondo que se observa durante el 2020 comparado con el 2019 y con mayor razón en los años previos. De hecho, durante el 2020 hubo más de 20 solicitudes de cambios masivos. Estamos hablando en promedio de 2 solicitudes o 2 cambios por mes. Y el segundo elemento que quisiera destacar, presidente, es los montos involucrados. Acá estamos hablando de varios miles de millones de dólares que se movilizan en cada cambio de fondo, lo que va en línea con el punto que yo le hacía. Por el tamaño de estos movimientos, esto impacta en los precios de los distintos activos financieros y también del tipo de cambio. Ahora, uno podrá decir, hasta aquí, esto es un dato de la causa,
¿por qué tendremos que regular aquello? Pero hay bastante evidencia, presidente, y cito acá un estudio de la OCDE, relativo a que los traspasos frecuentes de fondos, como ya decía, tienden a aumentar la volatilidad en los mercados financieros y mover e impactar los precios de los activos. Pero además, y este es un punto muy relevante cuando uno tiene a la vista el objetivo de las pensiones, la inversión a largo plazo, que es lo que construye una pensión, la evidencia, nos dice la OCDE, es clara en mostrar que los cambios de fondos frecuentes reducen los retornos individuales. Es decir, ponerlo simple, una persona tipo que está permanentemente o recurrentemente cambiándose de fondo va a obtener un retorno menor que si se mantuviera en ese fondo. Técnicamente lo que llamamos market timing. El market timing es algo que la evidencia muestra que no rinde los resultados que se supone. En Chile se estima que cada traspaso adicional redujo el retorno en 62 puntos base. Y si se compara a quienes han cambiado de fondo desde el 2014 con respecto al haberse quedado en el fondo sugerido para su edad, un 73% de ellos habría tenido un mejor retorno sin ese cambio. Quiero llamar la atención, Presidenta, porque voy a entregar a evidencia complementaria a esta enseguida a partir de un estudio de la Superintendencia de Pensiones, pero en la cual es importante acá destacar que en un horizonte de largo plazo, cuando usted tiene retornos diferenciales que son más bajos y los va acumulando año tras año, esto puede traducirse en una baja relevante de la pensión que se construye. Voy a dar solo un ejemplo. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, se estima que el menor retorno que obtienen las personas que están en el fondo E, producto de estos cambios, está entre 0,7 y 0,8% anual de menor retorno. Usted podrá imaginar ese 0,6 o ese 0,8% de menor retorno anual cuando usted lo lleva a un horizonte de 25, 30, 40 años, puede significar hasta un cuarto de un 25% menos de fondo acumulado y por ende de pensión. Por lo tanto, el tema es de preocupación y el tema es relevante. Agrego a esto, Presidente, que cuando ocurren estos cambios masivos y en los montos y frecuencias que indicaban en el gráfico anterior, miles de millones de dólares y con 2 cambios en promedio al mes en el último tiempo, ¿qué es lo que tienen que hacer los administradores del fondo? Básicamente tienes que tener un colchón de liquidez puesto de lado, de forma tal de estar preparado para hacer frente a estos cambios. Y esos bolsones de liquidez, esa plata que está en el money market, en el mercado financiero más de corto plazo, como se comprende, tiene un retorno que es sustancialmente más bajo que el del horizonte de inversión de mediano a largo plazo. Y en consecuencia esto se traduce en que para estar preparado para absorber estos cambios de fondo, los propios fondos van a tener un retorno económico menor que el que obtendrían en ausencia de estos cambios de fondo. De ahí la consecuencia que yo mostraba recién relativa al menor retorno diferencial, por ejemplo, del fondo E. Esto naturalmente, Presidente, tiene un impacto, si uno piensa en los fondos, en aquellas personas que no se cambian de fondo. Es decir, por el actuar de aquellos que se cambian recurrentemente, esto genera un costo en términos de quienes no se cambian, por la vía de obtener un menor retorno para la construcción de su pensión. Dicho de otra manera, el actuar individual de alguno genera un impacto adverso en terceros, razón más que suficiente desde ya para pensar en regular. Eso es lo que avala en la generalidad del caso la regulación, que es cuando el actuar individual tiene efectos relevantes adversos en terceros. Un último elemento que es tremendamente relevante tener a la vista, Presidente, para justificar el porqué regular, tiene que ver con los naturales conflictos de interés que esto puede suponer. Me imagino que en el Chile actual, donde lo que queremos es más transparencia, menos abuso y menos conflicto de interés, esta debe ser una causa por todos compartida, porque es evidente que si hubiese, por ejemplo, una firma, una empresa privada, ¿no es cierto?, que hace recomendaciones y es capaz de activar cambios masivos de cientos de miles de personas, como hemos visto en el último tiempo, y movilizando varios miles de millones de dólares, bueno, quien hace esa recomendación tiene una ventaja, que es una información
que puede llevarla a buscar su propio beneficio tomando posiciones anticipadas sobre las propias recomendaciones que él hace. Esto es lo que en la literatura se conoce como front-running, ¿no? Pero para ponerlo simple, yo tengo una información privilegiada, la cual me permite tomar posiciones en el mercado financiero respecto a las propias recomendaciones que yo estoy haciendo, y por esa vía supone una ganancia, ¿no es cierto?, indebida, que claramente define un conflicto de interés. Le doy simplemente un ejemplo. Cuando nosotros somos capaces de ver en el gráfico que cada uno de estos cambios puede mover 2.000, 3.000 millones de dólares en una determinada dirección, bueno, usted comprenderá que cuando se producen ventas, por ejemplo, de dólares por 2.000 o 3.000 millones de dólares en pocos días, en un corto horizonte de tiempo, bueno, quien hace esa recomendación conoce ex ante, conoce con anticipación que esa venta de dólares va a tener un impacto en ese precio y va a tomar una posición que lo va a llevar a generar eventualmente una suculenta ganancia por la vía de tener esa información privada, es lo que llamamos front-running. Lo ilustro, presidente, déjeme, riesgo de ser majadero, pero para ponerlo bien simple. Si yo hago una recomendación que supone una compra masiva de dólares, 2.000, 3.000 millones de dólares, y hoy día el tipo de cambio está en 700, y por esa compra masiva yo anticipo que el tipo de cambio con pesos chilenos se va a depreciar, y va a pasar, no sé, a 710, este ejemplo es imaginario. Bueno, yo, en anticipación de esa información, ¿qué es lo que hago? Tengo toda la tentación de comprar hoy día barato y vender mañana caro, y en la pasada ganarme esos 10. Me parece que es un conflicto de interés evidente que uno quisiera evitar. Ahora bien, ¿qué nos dice la experiencia internacional? Hay varios países, ya les mostraba lo que recomendaba la OCDE, pero en general en el mundo hay una tendencia a regular estos cambios por las razones ya indicadas. En México, por ejemplo, se obliga a que los afiliados mantengan sus ahorros previsionales obligatorios en el fondo recomendado por al menos 3 años, mientras que en Colombia se permiten cambios cada 6 meses. En países como Eslovenia, estas transferencias se pueden hacer una sola vez al año, mientras que en Estonia se permite hasta 3 veces al año. En Letonia, los afiliados no pueden transferir las cuentas de ahorro obligatorio más de 2 veces al año, mientras que en Corea se permiten 2 cambios al año a ritmo de un cambio cada medio año. En Reino Unido se exige que el individuo que reciba una asesoría, que el individuo deba recibir una asesoría financiera cuando transfiera montos por el equivalente a unos 30 millones de pesos chilenos. En suma, lo que estamos tratando de plantear acá es que en el mundo no solo la OCDE recomienda que haya regulación, sino que la propia evidencia comparada muestra que esta regulación existe. Y a mayor abundamiento, estas son las mismas recomendaciones que hemos escuchado una y otra vez de parte de los reguladores, las principales instituciones financieras o reguladores financieros de nuestro país. Este ha sido el caso del Ministerio de Hacienda, por supuesto del Banco Central de Chile en repetidas oportunidades, de la Comisión para el Mercado Financiero, de la Superintendencia de Pensiones, del Consejo de Estabilidad Financiera, en atención al impacto que estos cambios masivos suponen en términos de los riesgos para la estabilidad financiera, y como ya mencionaba también la OCDE. Ahora, como les anticipaba, y me imagino que la Superintendente de Pensiones va a ahondar más en esto, recientemente la Super de Pensiones ha evaluado un estudio titulado Resultados de los cambios de fondo en marzo del 2014, noviembre del 2020. Y las conclusiones son bastante claras. En primer lugar, los resultados muestran que en promedio las personas que se cambian han obtenido una rentabilidad 6% menor entre marzo del 2014 y noviembre del 2020 debido a los cambios que han realizado. Insisto, si uno proyecta estas cifras en un horizonte de construcción de una versión de largo plazo, los efectos en términos de los montos que se detengan y por lo tanto la versión que se va a recibir pueden ser muy, muy sustanciales. Segundo término, 8 de cada 10 personas que realizan cambios de fondo lo hacen peor que la alternativa de haberse quedado en la estrategia por default o por defecto o haberse mantenido en el fondo inicial donde estaban antes de empezar los cambios de fondo. En consecuencia, las lecciones son claras, en línea con lo que nos dice la OCDE, cambiar de fondo de manera frecuente es una mala estrategia y compromete la construcción de una pensión.
La ley vigente, como ustedes saben, estimados diputados, diputadas, el decreto de ley 3500 de 1980, establece que los afiliados a la AFP puedan realizar transferencias de sus cuotas, ya sea de cuenta de capitalización individual o ahorro voluntario entre tipos de fondos. Sin embargo, el mismo artículo indica que los afiliados que efectúen más de 2 traspasos en un año calendario deberán pagar una comisión fija de su cargo cada vez que se realizan dichos traspasos adicionales. En la práctica esto no se aplica, ya que hoy día la ley del 3500 establece que esa comisión iría en beneficio de las AFP. Desde ya, acá hay una idea interesante que se podría considerar en el debate, que es establecer, ¿no es cierto?, que los cambios de fondos tengan que pagar un peaje, en esos términos, habida cuenta que, como ya he mostrado, esos cambios de fondos individuales no son neutros en términos de los efectos sobre terceros, es decir, pensionados o afiliados que no se cambian de fondo, lo que justifica que haya un costo o un peaje por generar estos cambios, pero que en lugar de que este dinero así recaudado fuera a la AFP, debiera ir allí donde se genera el perjuicio, es decir, al fondo del que la persona se cambia o las personas se cambian, y por lo tanto en beneficio de quienes se quedan en el fondo, de forma tal de compensar los efectos adversos. Voy terminando. En atención a todos los señalados, presidente, el contenido del proyecto de ley es bastante acotado, es bastante simple, se hace cargo de este problema que es evidente que tenemos, y tiene como objeto este proyecto de ley, por un lado, evitar pérdidas que se terminan reflejando en una disminución de las pensiones, al mismo tiempo que proteger la estabilidad del mercado financiero. En concreto, el proyecto señala que la Superintendencia de Pensiones deberá establecer los procedimientos y plazos de las transferencias entre tipos de fondos y regular estos traspasos mediante una de las siguientes formas. En primer lugar, la primera alternativa, permitir que los afiliados puedan realizar hasta 2 traspasos de fondos en un año calendario, entre cualquier tipo de fondo, es decir, acotar, restringir el número ilimitado de traspasos que pueden obrarse hoy día, desde la a desde el a la, 2 veces en un mismo mes, supone un desafío al sentido común muchas veces para quedar en el mismo punto. La segunda alternativa es permitir los traspasos de fondos de manera ilimitada, pero solo entre fondos adyacentes. Es decir, si yo estoy en el fondo A, me puedo cambiar al fondo B, y del B al C, y del C al D, y del D al E, y luego de vuelta, del E al D, y así, todas las veces que quiera, pero de forma tal de evitar estos saltos de un fondo que tiene un determinado portfolio que es muy distinto de el otro fondo que tiene el portfolio inverso muchas veces o muy distante. Eso en aras de evitar, en consecuencia, ventas masivas de un tipo de activo que generen los efectos adversos a los cuales ya me referí. A su vez, la Superintendencia deberá limitar los traspasos de fondo considerando los potenciales beneficios directos o indirectos que implicaría cada restricción a los afiliados del sistema financiero en general. Adicionalmente, se especifica que las limitaciones que establezca la Super de pensiones no se aplicarán a la cuenta de ahorro voluntario, las cotizaciones voluntarias o los depósitos convenidos. Lo que se busca acá es resguardar la pensión obligatoria, por un lado, y sobre todo los fondos más masivos, que son aquellos que tienen impacto en los precios y por esa vía los retornos de los fondos. A su vez, los afiliados al momento de pensionarse solo podrán optar sin restricción por los fondos C, D y E. No se aplicará en ese caso la limitación. Y por último, tampoco se aplicarán a las solicitudes de traspaso realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, naturalmente, como cualquier ley que genera cambios a posteriori. Así que creo que dentro de los tiempos, presidente, he tratado de dibujar el porqué de la necesidad de este proyecto de ley. Solo a modo de conclusión, señalar la importancia que esto tiene. Creemos que acá no se debe confundir la libertad, que naturalmente todos defendemos, de las personas, con una libertad completamente restricta cuando esas acciones tienen consecuencias sobre terceros. Eso es lo que hace la ley, lo que hacen ustedes como legisladores a diario, que es ponerle bordes a esa libertad cuando hay efectos sobre terceros, y lo que estamos planteando acá no es ni más ni menos que lo mismo. Es
ponerle bordes a una práctica que ha ido en incremento, que nos preocupa, porque tiene efectos sobre terceros relevantes en materia de la construcción de una pensión, porque tiene efectos sobre el mercado financiero y su estabilidad, alterando fuertemente los precios, dada la masividad y la frecuencia de estos cambios de fondo. Y en tercer lugar, porque como dijimos, nos parece que en tiempos de transparencia, de menos abuso, necesitamos tener mercados, ¿no es cierto?, donde los conflictos de interés que evidentemente pueden surgir en este mercado sean anulados y sean regulados. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Pedro, ¿está la ministra del Trabajo en la sala? Tu audio, Pedro. Pedro, tu audio. Francisco, ¿la ministra está? No, no se encuentra presente la ministra. No se encuentra. Tengo la impresión que iba a Hacienda para poder tomar la sesión junto con, debe estar por llegar, junto con el ministro Briones. Quizás sí debería intervenir alguien más mientras tanto, por favor. Bien. Bueno, entonces avanzamos. ¿Presidente del Banco Central, presidente? El Banco Central. ¿Está? ¿Está? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra en los mismos tiempos que ocupó el ministro de Hacienda. Muchas gracias. Perfecto. Haremos lo posible. Déjeme compartir la pantalla. Ahí tenemos una presentación. ¿Pueden verla ya? No, todavía no. Aún no. Aún no, ministro. Perdón, presidente. Todavía no. Ahí debería estar. Ustedes me avisan cuando la vean, porque yo no tengo posibilidad de ver lo que tienen ustedes en pantalla. No, no se ha visto. No, nada, presidente. A ver. Un segundito. ¿Ahí tampoco? Un poco. No. Un poco. Damos la palabra, mientras tanto, a Joaquín Cortés. Ahí sí. Debería estar. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A nosotros como Banco Central, realmente este proyecto toca diversos temas, ¿sí? Pero en lo esencial, lo que nos preocupa son aquellos que están más cercanos a nuestro mandato. Nosotros desde hace tiempo estamos advirtiendo sobre la importancia de regular las actividades de asesoría no personalizada que conduce a estos cambios masivos entre fondos de pensiones. En nuestro informe de estabilidad financiera y en presentaciones a distintas comisiones hemos hecho ver nuestra preocupación por esto, por los impactos que esto tiene sobre el buen funcionamiento de los mercados financieros, en particular sobre los riesgos de estabilidad financiera que producen y eventualmente también sobre los eventuales efectos que tienen sobre la transmisión de la política monetaria. La política monetaria funciona a través de los mercados financieros y por lo tanto es muy importante lo que pasa con ellos. Pero y hay distintos aspectos del proyecto de ley y hay otros proyectos de ley que son complementarios con este, que apuntan a esto. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es efectivamente referirnos exclusivamente a los temas que tienen que ver con el impacto de estos cambios sobre el funcionamiento del mercado financiero. Los impactos sobre las pensiones, los impactos sobre los conflictos de interés que mencionaba el ministro son temas muy importantes, pero están fuera de nuestro ámbito más directo y por lo tanto en esta ocasión no los vamos a mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos principales? Bueno, el más importante es que estos cambios masivos de fondos pueden generar una volatilidad anormal y presiones que pueden desestabilizar precios. Esto es lo que genera entonces lo que se llaman vulnerabilidades para la estabilidad financiera.
como mostraba el ministro, y este gráfico básicamente muestra lo mismo, en el último tiempo hemos tenido un aumento en la frecuencia de estas recomendaciones de traspasos y además ha aumentado la cantidad de fondos que se traspasan. Y cuando estos cambios ocurren, especialmente entre fondos que están más alejados, como el fondo A, por ejemplo, y el fondo E, estos impactos son más grandes porque justamente lo que ocurre es que hay que hacer cambios en carteras que son muy diferentes. El fondo A típicamente tiene principalmente recursos en renta variable, la mayoría se invierte en el exterior porque el mercado chileno es muy chico. El fondo E tiene principalmente renta fija local. Y eso obviamente genera cambios masivos en el mercado de divisas, cambios masivos en el mercado financiero, y esto tiene impacto entonces sobre el buen funcionamiento de estos mercados. Y cuando uno mira la frecuencia, bueno, aquí hay un indicador más claro. Podemos ver que la cantidad de sugerencias, más allá de los fondos que se mueven, han ido aumentando y eso también obviamente es uno de los elementos que están influyendo en esta volatilidad. Ahora, estos son cambios grandes. Si lo vemos aquí, por ejemplo, respecto del fondo E, ¿qué es lo que representan estos traspasos? Bueno, estos están los traspasos allí, ya sea de salida o entrada, como porcentaje del fondo. Y fíjense que en algunos casos hemos llegado a tener traspasos que han significado más del 30% de los recursos del fondo. Esto tiene efectos muy grandes sobre los mercados financieros. Se está moviendo mucho dinero aquí. No son movimientos marginales en el mercado de capitales. Obviamente tiene impacto también en las pensiones, como decía el ministro. Y lo que vemos entonces es que cuando uno observa estos cambios, cuando uno mira el conjunto de inversiones de los fondos de pensiones, lo que se aprecia es que hay cambios muy grandes en la composición de los fondos acumulados de pensiones. Es decir, estas cosas tienen efectos sobre el conjunto, no solamente sobre los fondos específicos. Y estamos viendo entonces cambios muy grandes que no tienen que ver con las decisiones de inversión de largo plazo, sino que tienen que ver más bien con el hecho de que la gente se está moviendo de un fondo a otro donde hay composiciones muy distintas de la cartera. Y esto entonces cuando tenemos, digamos, estos traspasos, esto genera impacto en los precios. Una forma de ver esto, ¿qué representan cuando hay estas recomendaciones? ¿Qué ocurre con las transacciones que ocurren en la fecha cercana a esas recomendaciones? Y lo que vemos ahí, por ejemplo, que, digamos, por poner un ejemplo ahí, si nos vamos al más dramático, ahí a finales del año 2020, bueno, cuando tenemos recomendaciones, vemos que casi se ha multiplicado por 4 el número de transacciones que se realizan en los distintos activos. Esto como volumen, o sea, está en el valor de la transacción. Pero hay veces que son 2 veces o sea, el volumen de transacciones se multiplica por 2 o por 3 en plazos de unos pocos días. Y eso tiene obviamente impactos muy fuertes en precios. Y esos impactos de alguna manera anticipan, y voy a referirme a eso un poquito después. Esto además tiene efectos sobre el tipo de cambio, porque como les decía antes, los fondos tienen composiciones muy distintas de sus inversiones, tanto en moneda nacional como extranjera. Cuando uno mira el fondo tipo A, que es el que aparece a la izquierda aquí en el gráfico, bueno, todo lo que está aquí bajo la línea celeste son los fondos que se invierten localmente. Del fondo A, la mayor parte de los recursos se invierten en el exterior. Entonces, cuando hay traspasos, por ejemplo, y en el fondo E es exactamente lo contrario. Son principalmente recursos que se invierten en el mercado nacional y un poquito que se invierte en el exterior. Cuando tenemos una recomendación de traspaso, por ejemplo, del fondo A al fondo E, eso significa que los fondos de pensiones van a tener que vender inversión en el extranjero, traer los dólares y comprar fondos en el mercado local en moneda nacional y viceversa. Y eso obviamente genera impacto en el mercado. O sea, hace pocos días atrás el Banco Central anunció... Bueno, te vas de LEA. Perdón. Nosotros en el Banco Central anunciamos un programa para acumular divisas y para efecto de minimizar los impactos de corto plazo en el mercado, dijimos que íbamos a intervenir
comprando 40 millones de dólares diarios. Cuando una de estas asesoras recomienda que va a producir, digamos, pasar del fondo A al E o viceversa, lo que se mueve son no 40 millones de dólares, sino que son 4 o 5 mil millones de dólares. Y basta el anuncio para que se produzca el efecto sobre el tipo de cambio. Entonces, así como ocurrió cuando hicimos nosotros nuestro anuncio. Hubo un impacto muy de corto plazo, porque después la gente se dio cuenta que este era un programa de acumulación de reservas que se iba a dar de manera tal de minimizar esos impactos. Tienen efectos muy importantes en los precios, ¿no? Pero los órdenes de magnitud son muy grandes. Y un elemento bien importante también que ha pasado es que con todos estos movimientos, lo que ha ocurrido es que se ha generado volatilidad en las tasas de interés de largo plazo. Chile, y le voy a ver que se concentra principalmente en el gráfico de la derecha. Lo que muestra este gráfico es la volatilidad de las tasas de largo plazo de la deuda del gobierno, el típico instrumento, entre comillas, libre de riesgo que tenemos para hacer inversiones de largo plazo en el mercado nacional, en los distintos países. Y las barras amarillas muestran cuál es la volatilidad promedio, digamos, en puntos base a lo largo del tiempo para un conjunto de países emergentes. Y si ustedes se fijan, los puntitos rojos representan cuál era la volatilidad de las tasas de largo plazo en el caso de Chile. Y si ustedes se fijan aquí, hasta fines de 2019, nosotros siempre estuvimos por debajo. Sin embargo, a partir ya de fines del año 2019 y durante el año 2020, esa característica desapareció. Esto tiene que ver, obviamente, con otras cosas, no solamente con los traspasos de fondos, pero los traspasos de fondos tienden a magnificar esa volatilidad en las tasas cuando tenemos estas recomendaciones de pasar del A al E o viceversa. Porque, como les digo, cuando hay que pasar del A al E o del E al A, hay que mover una cantidad muy grande de dinero de los fondos que están invertidos en renta fija local en la deuda a largo plazo. Y eso obviamente tiene un impacto sobre la forma como funciona la política monetaria. En consecuencia, bueno, hay... y además está el tema adicional que ya mencionaba el ministro anteriormente también, de que efectivamente, por un lado, hay gente que puede tomar posiciones cuando sabe que vienen estas recomendaciones. Por otro lado, también esto obliga a los fondos de pensiones a mantener muchos recursos líquidos de corto plazo en detrimento de la rentabilidad de largo plazo. Bueno, y como ya el ministro se refirió al tema de las dificultades de ganarle al mercado, eso es algo que en la práctica, y hay bastante evidencia internacional sobre eso, eso no ocurre. Para ir terminando, un poco también alguna referencia a cuál es la experiencia internacional. En general, y eso lo tenemos en algunas láminas de anexo, lo que uno observa es que este tipo de actividad, ya lo mencionó el ministro, así que tampoco voy a hablar mucho sobre esto, este tipo de actividad de asesoría general en inversión están reguladas prácticamente en todas partes del mundo. Chile es un caso raro en esto. Y en ese sentido, lo que estamos pidiendo más bien es movernos hacia lo que es el estándar en todo el mundo. Y como ya lo mencionó el ministro, esto también es consistente con recomendaciones que hizo la OCDE en el caso de los multifondos. Para ir terminando, entonces, los puntos principales que queríamos destacar en esta presentación es que cuando tenemos la posibilidad de que los individuos, los afiliados, puedan escoger estrategias óptimas de acuerdo a sus perfiles de riesgo, algo que tiene todo el sentido del mundo, si no se regula puede generar estas conductas que tratan de obtener rentabilidades de corto plazo. Si además existe la posibilidad de armar un negocio de asesoría para hacer esto y eso cunde, obviamente lo que tiende a generar es una volatilidad indeseada, hay riesgo para los afiliados, no hay beneficios para el sistema y genera además esta inestabilidad en las tasas de interés, en el tipo de cambio, que complican el manejo y la buena operación de los mercados financieros, además de generar potenciales conflictos de interés. En ese sentido, digamos, como Banco Central,
estamos de acuerdo con la idea de legislar sobre esta materia y con los lineamientos generales que tiene el proyecto de ley en esta materia. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. ¿La ministra del Trabajo llegó? Pedro. No ha llegado la ministra, diputado. Ya no ha llegado. Entonces, ¿y está el señor Macías está? Así es, está presente. Ok. Entonces, concedámosle la palabra al señor Macías para que en su tiempo haga la exposición. Bien, buenas tardes, señor presidente. Tenemos también una exposición. No sé si se ve. Sí. Se ve. Presidente, una pregunta. ¿Perdón? Presidente. ¿Sí? No, como viene la ministra, está el señor Macías, quería saber hasta qué hora está la sesión de hoy, porque de lo contrario vamos a tener solo exposiciones y no sé si vamos a tener la posibilidad de intercambiar ideas con el ministro de Hacienda, por ejemplo. Yo creo que un poco Sí, por eso que quiero que hagan todas las exposiciones y después el tiempo restante va a ser intercambio de opiniones. ¿Y va a haber tiempo para aquello? Estamos de 5 a 6:30. Yo sé, queda media hora. Presidente. ¿Sí? Presidente. Presidente. ¿Sí? Sí, Estoy escuchando. La ministra no va a asistir, tuvo un inconveniente en su casa. Ah, perfecto. Esta sería la última exposición, entonces. No, falta don Joaquín Cortés, que es el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, presidente. Ah. Sí, estuvo un imprevisto la señora ministra al llegar a Hacienda, no va a poder asistir, fue un imprevisto de última hora. Ya. Presidente, quiero hacer el reparo, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Les pido un favor para dejarnos, porque creo que es una sesión bien importante y además con opiniones que merecen debate y intercambio de ideas. Yo sugiero que acordemos, porque esto está hasta las de 5 a 6:30, estemos hasta las 7, ¿les parece? No, yo no puedo. No hay acuerdo, presidente. No hay acuerdo. Pero tenemos otra sesión para seguir viendo este proyecto, presidente. Sí. Avancemos, Presidente. Ya, entonces que exponga el señor Macías y después, bueno, y seguimos avanzando. Ya. Don Osvaldo. Bien, ya, gracias, señor presidente. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Perdón, señor Macías, le pido disculpas, diputado. Disculpe. Diputado May. No hay problema, entonces, para entenderme mejor, va a hablar don Osvaldo y después se termina la sesión. Seguimos, tenemos posibilidad en otra sesión de ver el asunto. ¿Es así? ¿Me entiendo bien? Presidente, después del señor Macías, le correspondería a don Joaquín Cortés, que es el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, que está invitado. Y este proyecto debería seguirse viendo en la sesión siguiente, en la sesión especial del próximo lunes. Podemos invitar al ministro de Hacienda para contestar las inquietudes que tengan los señores diputados. Señor secretario, ¿usted garantiza que va a haber espacio, que va a estar el ministro y los otros ministros en la próxima sesión? Ellos están muy interesados, don Gabriel. Hacer una propuesta que termináramos aquí, le diéramos la palabra a los parlamentarios y en otra sesión interviene el señor Macías, el señor Vial, porque si no, como digo, esto no es fast food, estamos legislando. Entonces, por evacuar un trámite, no hay debate desde el punto de vista parlamentario. Presidente, si usted me permite, la idea de las invitaciones de esta sesión era que expusiera el Ejecutivo, las distintas instancias que componen el Ejecutivo. Incluye el Ejecutivo, y aunque no lo es, en la Comisión de Mercado Financiero. Entonces se invitó a todas las personas que tenían participación en eso, que fue el presidente del Banco Central, el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo y hoy en la mañana el superintendente de pensiones. La idea era que esta sesión pudiéramos escuchar a las cinco personas, ya no vamos a poder escuchar a la ministra.
y la sesión siguiente invitar al ministro de Hacienda para que diera respuesta a todas las inquietudes de los parlamentarios. ¿Me permite, secretario? Yo quiero pedirle al señor ministro, al señor vicepresidente del Banco Central, al superintendente y al representante del mercado financiero, comprometerlos para el próximo lunes, justamente a la ronda de preguntas, debates, para que tuviéramos entonces un proceso armónico y que todo el mundo se sienta satisfecho respecto de las inquietudes que cada uno tiene. Presidente. ¿Sí? Sí, de hecho la ministra me pide por WhatsApp poder invitarla a una próxima sesión, por favor. Ok, está bien, pero le pregunto a los invitados de hoy día para comprometerlos de inmediato para el próximo lunes. Sí. Ok, ya. Yo puedo, a nombre del Banco Central, decirle que va a haber alguien del Banco Central, puede ser yo o el presidente en la próxima. Bueno, ¿les parece, estimados colegas? Por favor, no sé. ¿Les parece? Ok. Ya. Don Osvaldo tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La presentación buscaba partir con la historia de los multifondos, lo más rápido que se pueda, pero me parece que es razonable dejar esto para que ustedes lo puedan ver con más calma. Luego entrar a la magnitud de los traspasos, qué resultados han tenido los traspasos, los efectos sobre los afiliados, que es lo que más nos importa, y en las pensiones, para terminar cayendo derechamente en el proyecto que se propone. En 2002 se crearon los multifondos de pensiones con el objetivo de que los afiliados pudieran elegir aquel fondo que más se acomodara a su horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. Para esto se establecieron 5 alternativas de fondo que se diferenciaban por su exposición al riesgo. Se denominaban desde el A hasta el E, donde el A era el más riesgoso y el E el menos riesgoso, y se definía por riesgo aquellos que tenían más exposición a renta variable, en este caso el A llegaba hasta un 80%, y por más conservador aquellos que tenían menos renta variable, el E en este caso con un 5% como máximo. Entonces ahí estaba el abanico de 5 fondos. Muy pocas restricciones estableció la ley para elegir fondos, solamente aquellas personas que les restan 10 años o menos para jubilarse no pueden seleccionar el fondo A porque es muy riesgoso, y los pensionados tampoco pueden seleccionar los fondos A ni D justamente por su mayor riesgo. En ese contexto, la ley también señaló qué pasa si los afiliados no elegían fondo y define justamente de acuerdo a su horizonte de inversión lo siguiente, que los afiliados más jóvenes, hasta 35 años, se asignan al fondo E, que es un fondo que tiene más riesgo, pero como son afiliados jóvenes tienen tiempo para recuperarse en caso de que haya shocks negativos. Luego el fondo intermedio o balanceado, el fondo C, va para los afiliados entre los 36 años y a aquellos que les faltan 10 años para jubilarse, 50 años las mujeres, 55 los hombres. Y finalmente los afiliados de mayor edad, 50 años o más las mujeres, 55 o más los hombres, para 10 años de jubilarse, si nada eligen van al fondo D. O sea, va la ley asignando a los afiliados según su edad, según lo que les falta para jubilarse, a fondos más riesgosos para los jóvenes y más conservadores para los que están más cerca de jubilarse. Ese era el objetivo de los multifondos. ¿Qué ha pasado en la realidad con los afiliados? En la barra nos muestra el azul oscuro, abajo los afiliados que han ido eligiendo fondos a través del tiempo. Así llegamos al 2020, que un poco más de la mitad de los afiliados, más del 50%, ya ha elegido voluntariamente un fondo. Por lo tanto, poco menos de la mitad han sido asignados, según lo que les mostré por la ley, a los fondos por defecto, o sea, al B, al C o al D. Lo que nos muestra también este gráfico es cuál ha sido el comportamiento de los multifondos, y podemos observar aquí las rentabilidades, empezando por el fondo A, que está más arriba, y terminando en el fondo E, que es el que está más abajo con la línea naranja. Podemos ver desde que partieron, a través del tiempo y hasta ahora, aquí va acumulando rentabilidades anuales, que el fondo A es el que ha rentado más, ha rentado una cantidad de UF más 6% al año, UF más 6,19 por año en términos reales. Luego el B, UF más 5,45, le sigue el C, UF más 5,18, el D, UF más 4,7 y finalmente el fondo E, UF más 4. O sea, los fondos riesgosos han rentado más en términos reales, en promedio anual. Sin embargo,
como su mismo nombre nos dice, efectivamente tiene mayor riesgo. Y esto se mide por la desviación estándar, que es la volatilidad de las rentabilidades. Y efectivamente el fondo A, el más riesgoso, es más volátil que el fondo B y así sucesivamente. O sea, se ha dado que a través del tiempo los fondos más riesgosos rentan más, pero justamente tienen más volatilidad. Y aquí lo muestra el fondo A, por ejemplo, que tiene caídas y alzas en sus retornos. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar acá es que los afiliados no traten de adivinar las rentabilidades. Por ejemplo, esta es la crisis del 2008, vemos cómo cae el fondo A, pero luego vemos cómo posteriormente se recupera. Entonces, la idea aquí es que los afiliados no traten, por ejemplo, aquí de cambiarse de fondo y luego se pierden toda esta alza. O sea, tratar de ir adivinando qué va a pasar con la rentabilidad. En el largo plazo, los fondos van rentando positivo, pero hay periodos como este en que las situaciones son complejas. También si lo vemos de otra perspectiva, en el fondo A, por ejemplo, un afiliado que puso un peso en el fondo A en septiembre de 2002, cuando esto partió, tiene hoy día 3 pesos, en términos reales, o sea, ha triplicado su inversión. Y alguien que estaba en el fondo E desde el principio, de septiembre del 2002, cuando parte esto, al final del periodo tendría 2 pesos. O sea, el fondo E ha duplicado lo que la persona ha puesto y el fondo A lo ha triplicado. Pero el fondo A con más riesgo, como antes decía. Pero han ido cumpliendo su función de acuerdo a la cual fueron creados. Ahora, lo que nosotros observamos entrando de lleno a los traspasos es cómo van creciendo los traspasos a través del tiempo. Y aquí están el número de afiliados que realiza traspasos. En 2014 había 200.000 personas realizando traspasos. Hoy día tenemos más de 1 millón de afiliados. Estos son afiliados, no el número de traspasos, sino el número de afiliados que se traspasan. O sea, se ha multiplicado y este año, el año pasado, tal como manifestaron los expositores anteriores, se han disparado los traspasos, prácticamente se han duplicado de un año a otro y superan todo lo que habíamos visto en los años anteriores. Si lo vemos en términos de monto, más que se han duplicado. En montos, por ejemplo, este año, los traspasos equivalen a 153.000 millones de dólares, una cifra realmente sideral, que representa más o menos el 60% del valor acumulado de los fondos. El año pasado ya era muy alto, eran 60.000 millones de dólares. O sea, aquí tenemos un movimiento gigantesco de fondos que sin duda tiene un impacto en otras variables, como antes se dijo. También podemos mirar el número de afiliados según cambios realizados y observamos, por ejemplo, que en todo el periodo entre 2014 y 2020, en los más de 6 años, un 41% de los afiliados solo realizó un cambio de fondo. También podemos ver que de 11 millones de afiliados, solo 1,7 millones de afiliados se han cambiado de fondos en los últimos casi 7 años. Y el 85% de los afiliados, 9 millones y medio casi, no se cambian de fondo. Pero sin embargo es importante tener presente que los que se cambian, el 15% que se cambia de fondo, termina afectando igual al 85% que no se cambia. También observamos otras características. Podemos ver acá, por ejemplo, que hay pocos afiliados que hacen muchos cambios y hay muchos afiliados que hacen pocos cambios. La mayor parte de los afiliados hacen pocos cambios y aquí está esto representado en este gráfico, ¿no? La mayor parte de los afiliados hace 1 o 2 cambios. Esto también es interesante de verlo porque aquí están los cambios de fondos entre adyacentes y no adyacentes. El azul oscuro muestra cambios entre fondos extremos, entre fondos adyacentes, o sea, por ejemplo, de la ALB, del VAC, es un escalón. Podemos ver que los cambios entre fondos adyacentes son bastante minoritarios y el 2020 son mucho más minoritarios que en todo el periodo. Solamente un 4,9% de los cambios ha sido a fondos adyacentes. En cambio, la mayor parte ha sido a cambio a fondos extremos. Y estos son los fondos extremos. Entonces, lo que podemos ver que el 2020, por ejemplo, el 60% prácticamente, el 58% en forma exacta, de los traspasos ha sido a fondos extremos. Esto es entre el A y el E y el E y el A, que son los que introducen las mayores distorsiones en términos de movimientos de fondos entre afiliados. Como señalaba antes, el aspecto que le interesa a la superintendencia es el impacto que tienen estos cambios en los afiliados, es lo que nos interesa a nosotros como superintendencia. Por eso efectuamos un estudio que abarcó el periodo 2014, marzo 2014 hasta el 30 de noviembre de 2020, para ver qué había pasado
con los cambios de fondos de todos los afiliados que hicieron cambios, versus si se hubieran quedado en el fondo que estaban antes de hacer los cambios, o versus si hubieran dejado que la ley, de acuerdo a lo que mostré antes, los vaya traspasando entre los fondos B, C y D, AFP de acuerdo a la ley. Y los resultados que obtuvimos fueron concluyentes. Aquí están algunos de los datos, están todos los afiliados por año que se traspasaron. La base de datos tiene 16 millones de observaciones, más de 16 millones. Están todos los cambios de fondos acá que realizaron los afiliados entre el 2014 y noviembre de 2020. O sea, es un estudio bastante fuerte, ¿no? Ahí acá están los cambios, lo que decía el ministro antes. En promedio, un afiliado versus haberse quedado en el fondo donde estaba al principio, ha perdido 6,4%, ha dejado de ganar 6,4% del valor del fondo en el periodo, y si se hubieran dejado llevar por la estrategia por defecto, la AFP los habría tenido que ir cambiando entre el B, el C y el D, habrían ganado 5,7%, o sea, perdieron 5,7% por haberse hecho estos cambios de fondo, o 6,4%. Entonces, en promedio han perdido 6% los afiliados aproximadamente con los cambios de fondo. También podemos ver los perdedores de la estrategia, y podemos ver, tal como se dijo antes, que el 80% de los afiliados que han hecho estos cambios de fondo pierden versus si se hubieran mantenido en el fondo inicial o en la trayectoria que señala la ley por defecto. O sea, es una estrategia de cambios frecuentes de fondo, obtiene malos resultados y es muy riesgoso. También, lo señalaba el ministro, esto tiene efecto en la rentabilidad del portafolio. Está en la magnitud de los cambios de fondos, sobre todo que se realizan entre fondos extremos, que las administradoras tienen más liquidez de la que debieran tener en términos normales. Esto hace que tengan invertidos recursos en instrumentos de corto plazo, en desmedro de alternativas de más largo plazo que le hubieran reportado mejores rentabilidades. Un ejercicio muy simple nos permitió ver que los fondos pierden anualmente, en promedio, un 0,26% real anual, y hay fondos como el E que pierden en promedio 0,75% real anual. Esto en un periodo de 2016 hasta noviembre de 2020. O sea, hay una pérdida de rentabilidad por tener un exceso de liquidez para enfrentar los traspasos de fondos. Esta pérdida de rentabilidad afecta a todos los afiliados, no solo a aquellos que se cambian. Si nosotros llevamos lo anterior al efecto en pensiones, podemos ver que la pérdida de 5,7 a 6% que se produce en los cambios de fondo equivale a una pérdida anual de rentabilidad del 0,8% compuesto. O sea, un 0,8% menos de rentabilidad tienen los afiliados que se cambian de fondo por año. Si eso se llevara al ciclo de vida y le sumamos lo que pierden por tener mayor liquidez en la cartera de los fondos, pierden más de un 1% anual de rentabilidad. Y eso significa, llevado al ciclo de vida de la persona, que puede pensionarse con entre un 18 y un 20% menos de pensión. Eso es el efecto que provoca los cambios de fondo en los afiliados que lo hacen frecuentemente. Pierden por cambiarse y pierden por la cartera de los fondos de pensiones, que está extraordinariamente líquida para enfrentar los cambios de fondo. O sea, hay efectivamente un daño importante a los afiliados producto de estos cambios sucesivos de fondo. En ese contexto, el proyecto de ley establece dos alternativas para regular los cambios de fondo. Ya lo dijo el ministro, que se puedan efectuar solo hacia tipos de fondos adyacentes, sin límite por año, o 2 por año, sin límite respecto de fondos adyacentes. Respecto a la primera alternativa, solo a fondos adyacentes, reduce la posibilidad de ganarle al mercado. Las personas creen que le van a ganar al mercado, van a anticipar, van a adivinar qué viene, lo que se llama el market timing. Pero esta estrategia está demostrado que no es positivo, pero los afiliados lo intentan, dado que lo que hacen justamente, como lo mostré en los gráficos anteriores, es cambiarse entre fondos extremos. Los afiliados no se cambian entre fondos adyacentes, lo hacen entre el A y el E o el I y el A fundamentalmente porque creen que le van a ganar al mercado. Esta estrategia es muy riesgosa y ya se ha demostrado que no tiene resultados positivos. Está evaluado en el estudio que mostramos y puede resultar finalmente en peores pensiones para los afiliados. Entonces, nosotros vemos como muy importante que se regule esta situación.
También esta alternativa tiene la ventaja que evita movimientos más abruptos de cartera de inversiones, lo que señalaba antes los dos expositores, dado que al moverse entre el A y el E y el E y el A, las carteras son lo más diferentes que puede ser. Una que está enfocada en renta variable y otra en renta fija, uno está enfocada en el extranjero, otra en el mercado local. Por lo tanto, cada vez que hay movimientos entre el A y el E, hay una liquidación masiva de instrumentos y una compra masiva de instrumentos en el mercado financiero con las consecuencias ya señaladas. Lo que decíamos, entre marzo de 2014 y diciembre de 2020, el 90% de los traspasos fueron a fondos no adyacentes. La alternativa B de limitar a 2 traspasos por año invita a la gente a pensar en sus fondos a largo plazo, que fue el objetivo de crear los multifondos, no era que las personas se estén cambiando a cada rato. Vemos que es una actividad riesgosa con resultados probablemente negativos. Pensamos que esta alternativa también, por supuesto, limita el market timing, el ganarle al mercado, el adivinar qué va a pasar, y va a disminuir finalmente el nivel de riesgo en las pensiones. Si esta disposición hubiera estado presente en el periodo marzo 2014 y diciembre de 2020, habríamos visto que los traspasos habrían disminuido un 70% respecto a lo que fueron, y también habríamos visto que en el periodo 2014 y 2020 la cantidad de traspasos en el sistema se hubiera reducido un 60% si esta regulación hubiera estado implementada. O sea, un 70% se habría reducido en el 2020 y un 60% en todo el periodo 2014-2020. O sea, hay una alternativa potente para limitar también los cambios de fondo, al igual que la anterior. Ambas alternativas pueden conseguir el objetivo de regular los cambios de fondo de afiliados. Conclusiones, para terminar. Los cambios de fondo buscan que las personas puedan elegir de acuerdo a sus características y ajustar la estrategia de inversión al ciclo de vida. Lo que decíamos, afiliados más jóvenes podrían elegir fondos más riesgosos porque tienen tiempo para recuperarse a través del tiempo de caídas en las inversiones. Los afiliados de más edad, fondos más conservadores. Sin embargo, los cambios frecuentes son riesgosos para las personas y han generado un mal desempeño. Está probado que han perdido. Los cambios masivos además distorsionan las carteras de inversiones, que tienen mayor liquidez y perjudican la rentabilidad de los fondos de todos los afiliados. Los resultados de cambio de fondos frecuentes combinados con la excesiva liquidez de las carteras de inversión afectan negativamente las pensiones en el largo plazo. Es muy importante para beneficio de los afiliados avanzar en una mayor regulación de cambios de fondos, como las que se proponen en el PDL. Por supuesto que además es muy importante avanzar en la educación previsional para que la gente tome conciencia de los riesgos y los efectos que pueden tener traspasar sus fondos de manera frecuente. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, don Osvaldo. Entonces, la última exposición es para, en lo que resta del tiempo, con el representante del mercado financiero. Don Joaquín Cortés. Presidente. No, es que esto de alguna manera confirma lo que yo señalé. Al final del día entonces va a ser solo exposiciones. Solo exposiciones. No hubo unanimidad para que se postergara. De verdad no va a haber ningún intercambio de ideas respecto al debate. Y obviamente usted no es el que agenda la tabla, pero hubiese sido para otra oportunidad pertinente haber separado las intervenciones porque, como digo, esta es una instancia parlamentaria de un proyecto importante que hay mucho interés y finalmente uno a uno, luego el Ejecutivo va a estar en una sesión y vamos a agotar lo más importante que es el contrapunto, que es muy necesario en una democracia. Por eso es que se propuso que la próxima semana, el próximo lunes, están los mismos invitados y eso es solamente, exceptuando la ministra del Trabajo que va a tener el mismo tiempo, pero esa reunión es de preguntas, contrapuntos y debate. Presidente. ¿Sí? Presidente, diputada Sepúlveda. Presidente. Sí, estoy escuchando. Sí, muchas gracias. ¿Podría el estudio que ha planteado don Osvaldo poder enviarnos a los diputados y diputadas y solicitarle a usted la posibilidad, ¿no es cierto?, que la Biblioteca del Congreso, a través de nuestros especialistas, pudiera revisar el estudio si fuera posible, presidente? Estudios comparados, ¿sí? Ok. O sea, nosotros necesitamos una contraparte de la revisión de ese estudio, presidente, perfecto. Y necesitamos todos los datos que sean necesarios parte de la superintendencia para revisar. Pero recogemos eso porque es necesario los insumos para un mejor debate y haya más consistencia en las propuestas.
Sin problemas, presidente. Don Osvaldo, usted podría hacer llegar ese estudio, ¿no es cierto? Y para todos los expositores, entiendo que está llegando al chat de la comisión, pero... Estaba silenciado. Enseguida estamos mandando la presentación ahora, en estos momentos. El estudio está a disposición de los señores diputados y todos los datos que requieran también, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Y, presidente, Sí. y si fuera posible, yo quiero saber quiénes van a ser los especialistas de la biblioteca que van a realizar el estudio para poder conversar con ellos también. Don Pedro, para que nos diga cuáles van a ser los especialistas que van a tomar el trabajo. Se lo hago saber apenas tome contacto con la biblioteca, diputado. Muy bien, muchas gracias, Ok. muy amable. Muchas gracias, diputada. Joaquín Cortés, presidente. Don Joaquín, la última exposición. Muchas gracias. Gracias, presidente. Voy a tratar de proyectar una presentación. ¿La pueden ver? Sí, don Joaquín. Está bien. Lo voy a poner como presentación. La tenemos. Muy bien. 7100. ¿Quién es 7100? Yo creo que puedo ser breve porque ya tanto el ministro de Hacienda, el vicepresidente del Banco Central y el superintendente ya han tocado gran parte de los puntos, pero quiero dar un poco la visión de la Comisión para el Mercado Financiero. Obviamente que no voy a explicar en qué consiste el proyecto de ley, porque ya ha sido explicado creo que 3 veces, digamos. Y quiero de alguna forma explicar por qué estamos allí. En el gráfico de abajo se muestra la composición de los activos financieros del mercado chileno, de los mercados formales. Aproximadamente 775 millones de dólares, ¿no? Tiene que mover la presentación, don Joaquín. ¿Perdón? Tiene que ir moviendo la presentación, no vemos lo que usted está diciendo. ¿Cómo se puede ver esto? Tenemos la primera página solamente en la pantalla. El gráfico abajo. Un segundo. Sí, sí. ¿No están viendo eso? ¿Están viendo esto acá probablemente, no? Salió de pantalla la presentación, don Joaquín. Sí, ya estamos arreglándolo. Ahí está bien, ¿no? No la tenemos. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Y se ve completo, ¿no? Sí, don Joaquín, ahí está completo. Gracias. La página que usted estaba hablando. Como explicaba, esta es la estructura del mercado financiero formal, aproximadamente 775 millones de dólares, de los cuales los fondos de pensiones representan el 25%, el resto está compuesto por los bancos con un 54%, que son básicamente colocaciones, préstamos. Después están las compañías de seguro con un 9% de los activos. Acá hay bonos locales, bonos internacionales, bienes raíces. Después están los fondos mutuos, que representan aproximadamente el 8%. Aquí hay acciones, renta fija, básicamente acciones, depósito a plazo y bonos, digamos. Los fondos de inversión, que tienen una composición también de acciones, de compañías grandes, compañías pequeñas, e inversiones también en capital privado. Ahora, nosotros como comisión nos toca supervisar todo el mercado financiero con excepción de los fondos de pensiones. O sea, básicamente supervisamos el 75% de los activos del mercado financiero. Estas cifras sí son a septiembre de 2020, por lo cual no consideran los últimos rescates de fondos, pues, del 10% primero y del 10% después, digamos. Pero el motivo por el que estamos acá, a pesar de que no supervisamos fondos de pensiones, es que nuestro mandato
nos lleva a velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Ese es el motivo por que estamos acá, y básicamente cuando los fondos de pensiones se mueven, afectan a los demás actores del mercado financiero y también a la estabilidad. Me quiero mover. ¿Cómo avanzo aquí? ¿Acá? No hay caso, presta. ¿A dónde? No importa, continúe, presidente. Ya voy. ¿A dónde? Ahí está el mouse. Ahora, la otra parte del mandato de la comisión es que los asesores previsionales personalizados están regulados de manera conjunta por la Superintendencia de Pensiones y por nuestra comisión, en lo que se refiere a requisitos de idoneidad, conocimiento, garantía, responsabilidades y contenido mínimo de los contratos. Sin embargo, tanto los asesores previsionales masivos como los asesores financieros masivos no están sujetos a nuestra fiscalización. Entendemos que el proyecto de ley de agentes de mercado los estaría incorporando bajo nuestro perímetro. ¿Qué aquí? Alejandro. ¿Qué? ¿A dónde hago? ¿A dónde? Sí. ¿Qué pasa? Presidente. Presidente. ¿Quién se quita? ¿Y cómo avanza uno más? ¿Qué avanza uno más? ¿Qué avanza uno más? Mercado financiero. Sí, uno más. Presidente. Ok. Ahora, los cambios masivos de fondo generan volatilidades no deseadas en el precio de los activos. Esto ya ha sido explicado varias veces por los expositores anteriores. Ahora, conociendo esta realidad, a nivel internacional existen diferentes mecanismos regulatorios para diferentes circunstancias destinadas a evitar las pérdidas innecesarias que la volatilidad de corto plazo producen sobre los individuos. Por ejemplo, en transacciones bursátiles, cuando los precios se mueven mucho, se pueden interrumpir las transacciones. También existen restricciones de capital en caso de salida brusca de capitales. En el mercado internacional, también cuando alguien se quiere cambiar de fondo muy frecuente, una vez que salieron, le pueden prohibir que vuelva a ingresar. Existen hoy día bastantes restricciones para lo que le llaman los swingers, digamos, gente que se cambia habitualmente de fondo. Ahora, los cambios masivos de fondo generan volatilidades no deseadas en el precio del activo. La verdad que esto también ya fue explicado antes. El mismo recientemente, la presentación del superintendente explicó que los traspasos expresados como porcentaje de los activos del fondo han aumentado mucho en el último tiempo. Ahora, existen riesgos de no contar con herramientas de fiscalización para estas asesorías masivas de cambio de fondo. Por ejemplo, la idoneidad y conocimiento de estos asesores no está certificada.
existe poca transparencia. Existe poca transparencia en el sentido de que no existe información sobre sus conflictos de interés. En el mercado internacional, lo mínimo que se le pide a un asesor es que revele si tiene conflicto de interés, si está transando por cuenta propia. Y en todos los informes se hace abajo un disclaimer donde se explica que puede estar además transando por cuenta propia. Y los grandes fondos tienden a no operar con aquellos asesores que además tienen transacciones por cuenta propia. Y el otro tema es que también tiene que ser transparente la información que se da a los clientes, especialmente la información acerca de rentabilidad pasada. Uno siempre puede encontrar un periodo donde le fue muy bien, pero es posible ganarle al mercado una vez, pero no se le puede ganar en forma sistemática. Por lo tanto, la forma como se informa las rentabilidades pasadas tiene que ser regulada, y es lo que se ha hecho en el caso, lo que se hace en el caso de los fondos de pensiones. La propuesta legislativa tiene como objetivo proteger a los afiliados del sistema de pensiones, corregir una externalidad negativa que produce el cambio masivo de fondos sobre la rentabilidad del sistema y especialmente sobre los mismos afiliados. Por ejemplo, si alguien se quiere mover del fondo E hacia el fondo A, ¿qué tiene que hacer el que maneja el fondo? El fondo E tiene que vender algunos activos, de los cuales uno de esos activos pueden ser inversiones en dólares. La persona que se salió del fondo E se salió del valor cuota. El valor cuota implica el dólar observado. Pero ese fondo tiene que vender dólares. ¿Y a cuánto los vende? No los vende al dólar observado. Los vende al dólar comprador, que puede ser 10 o 15 pesos más bajo. ¿Y quién paga ese costo? Ese costo lo pagan todos aquellos, gente que no se ha cambiado de fondo. Y si las personas se mueven al fondo E, va a entrar al fondo E al valor de la cuota. Entrar al valor de la cuota significa entrar al dólar observado. Pero el fondo A tiene que comprar dólares. ¿A cuánto los compra? A dólar vendedor, que es 10 o 15 pesos por encima del dólar observado. ¿Y quién paga esa diferencia de precio? Lo pagan todos aquellos que están invertidos en el fondo A. Entonces, esta propuesta, lo más importante, es que está protegiendo a los afiliados del sistema de pensiones. No solo a los que se cambian, pero especialmente a los que no se cambian, que tienen que pagar los costos de aquellos cambios. Y por eso en el mercado internacional hay algunos fondos que le ponen que cobran por el cambio, que hay comisiones de entrada. O sea, el que entra a un fondo tiene que pagar una parte de los costos, significa invertir, comprar activos nuevos. Entiendo que acá las AFP pueden cobrar una comisión de entrada, no lo hacen por motivo de competencia. Es importante que esa comisión de entrada sea a beneficio de los fondos, porque los afiliados son los que están sufriendo producto de aquellos cambios. El sistema de ahorro previsional individual limita el uso de los recursos para la jubilación, dado que estos recursos no son de libre disposición. Limitar el número de traspasos no genera un corralito, como algunos asesores masivos han indicado. La experiencia internacional muestra evidencia mixta. En varios sistemas, los cambios de fondo se asocian a la edad del cotizante, no a especulaciones de corto plazo. Algunos imponen límite a 1 o 2 cambios por año y otros expresamente los prohíben. Y esto está bien ilustrado en el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Y en el caso de los fondos mutuos, su naturaleza es diferente a la de los fondos de pensiones. En su mayoría son inversiones de corto plazo. Básicamente, el fondo más grande, los fondos de tipo 1, son básicamente depósito a plazo.
hay una mayor sofisticación de los inversionistas, hay una mayor sofisticación de los inversionistas y además es voluntaria, y además que traspaso entre carteras de fondos mutuos también están sujetos a comisiones. Esa es mi presentación. Nosotros compartimos este proyecto, tanto porque afecta la estabilidad financiera, introduce volatilidad que no es deseada al sistema, y fundamentalmente porque está dañando a los afiliados y pensionados que no se cambian de fondo. Gracias, presidente. Muy amable, muchas gracias. Bueno, con el compromiso que el próximo lunes están convocados los mismos participantes de hoy para producir el debate, las consultas y lo que se necesita para tener una mejor opinión y tener más consistencia en el proceso legislativo. Habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.